Story time del nacimiento en el Seguro Social de mi primera hija y la muy mala experiencia que pasé ahí. Pues esto, chicas, ya tiene pues 19 años, pero en aquel momento no había redes sociales, no había la manera que hay ahorita de exponer los casos cómo se viven en estas instituciones, porque realmente hay mucha violencia obstétrica. Pues resulta que yo llego un 17 de abril a las 8 o 9 de la noche al servicio de urgencias ginecológicas porque pues yo ya estaba en término y pues yo ya había empezado con contracciones desde la tarde, nada más que decidí esperarme un poquito porque pues yo tenía mis tías que me iban diciendo más o menos cómo manejarme en ese aspecto, puesto que pues son algunos médicos, pero viven fuera de Veracruz. Llego a esa hora más o menos al Seguro Social entre 8 y 9 de la noche, me revisan, me hacen un tacto, me dicen que todavía me faltaba por dilatar, a lo que yo les comento de que pues a mí me habían comentado que iba a ser una cesárea, puesto que mi hija venía con un peso de 4,900. Obviamente, al venir con ese peso la bebé y yo estar pesando menos de 50 kilos y con una estatura de unos 58, pues era casi imposible que la tuviera por parto natural. Pero, como siempre pasa en este tipo de instituciones, me dijeron que no, que me fuera a caminar, que tenía que dilatar más, que íbamos a intentar que hubiese un parto natural. Para las personas que conocen Veracruz, saben que el IMSS de ginecología que está en Boca del Río queda muy cerca de Plaza Cristal. Entonces yo lo que hice fue que empecé a caminar del IMSS a Plaza Cristal. El caso es que como a las 11 de la noche me empiezan los dolores más fuertes. Me ingresan, me tienen toda la noche en espera de que, pues obviamente, pues yo dilatara más, a lo cual pues yo siempre les decía, es que no tiene que ser un parto natural por el peso de la bebé. Pasaron las horas, las horas, las horas. Al otro día, como a las 9 de la mañana, me llegan a revisar. Entonces el médico que me revisa comenta de que efectivamente tenía que ser una cesárea y que me tenían que poner pues la famosa raquia que le llaman. Desde las 9 de la mañana que él da la indicación hasta las 2 de la tarde aproximadamente me llegan a preparar. Hagan de cuenta que llegaron, para esto yo no había dormido en toda la noche, ya estaba yo muy desgastada por los dolores tan fuertes que estaba yo sintiendo y yo recuerdo que una de mis tías había platicado conmigo tiempo antes y me había dicho cómo era en el seguro social, cómo se manejaban, etcétera. Y me dijo, cada vez que sientas una contracción, puja, porque eso ayuda a acelerar el parto. Pero llegó el momento que ya no era porque yo quisiera hacerlo, sino que ya era algo natural, que en el momento que las contracciones me venían, mi cuerpo solito empezaba a pedir pujar. Para esto, les digo que a las 2 de la tarde llegan unas enfermeras a prepararme y pues me ponen en posición fetal, no te muevas, vas a sentir un piquete, shalala, shalala, y pues obviamente me ponen este, la famosa raquia, que desconozco cuál es el nombre normal, ¿verdad? Pero pues muchas lo conocemos así. Déjenme decirle que de 2 de la tarde a 3 de la tarde, siempre lo he dicho, ha sido las horas más hermosas de mi vida porque no sentí ningún dolor después de los dolores tan fuertes que estaba yo sintiendo. Después de eso, cuando se pasa el efecto de esa anestesia que me pusieron, fueron unos dolores que, Dios mío de mi vida, nunca había sentido yo dolores tan fuertes como esos. El caso es que, pues les vuelvo a comentar, ya mi cuerpo, cuando me venía una contracción y los dolores muy fuertes, pues obviamente yo me ponía en posición de parto y empezaba yo a pujar, pero porque mi cuerpo ya me lo pedía. Habrán pasado como 2 horas, cuando de repente yo empecé a sentir algo, o sea, yo empecé a sentir algo
pues obviamente que estaba saliendo. Entonces yo me toco y logro tocar algo. Obviamente, cuando yo siento eso, una enfermera iba pasando. Entonces yo le dije, es que ya van a hacer. Pero la tenía yo agarrada del brazo. Entonces, cuando ella me voltea a ver, en un plan muy mala onda, me suelta el brazo y me dice, no, es que no es cuando tú digas. Entonces dije, no es que no es cuando yo diga. Entonces ya fue tanta mi desesperación que yo en ese momento estaba en posición de parto, pero tenía yo una sábana encima. Me quito la sábana y cuando ella me ve, empieza a gritar, expulsión, expulsión. En ese momento llegan y de una camilla a otra me pasan, en automático me pasan. Pues yo nada más vi que todo el mundo corría, porque esa es la realidad, todo el mundo corría, me llevan a un cuartito pues un cuartito chiquititito, y todavía recuerdo que el doctor que en ese momento me estaba asistiendo era un doctor gordo, totototote. Entonces, él me decía cómo pujar, qué tenía que hacer, y pues hasta ese momento iba todo bien. Cuando de repente yo alcanzo a ver cómo llega una persona y yo traía aquí colgado como un tubito. Entonces, en ese tubito meten una jeringa e inyectan algo. En automático, en automático, me desvanecí. Yo empecé a ver todo café completamente porque lo recuerdo perfectamente, pero yo escuchaba como de este lado algo o alguien me decía, no te duermas para que puedas ver a tu bebé. A mí lo que me hace reaccionar es que este doctor, en su desesperación por querer bajar a la bebé, en esta parte de aquí abajo del busto se me avienta y con su codo empieza a hacer así. Eso fue lo que a mí me hizo reaccionar porque, porque obviamente el peso del médico pues era mucho. El caso es que después de eso, pues yo reacciono y ya él me empieza a decir que tenía que pujar. En eso escucho que pidió un instrumento, no recuerdo el nombre porque pues ya tiene mucho tiempo. El caso es que eran unos forceps. Entonces empiezan a introducir los forceps y yo sentía como me desgarraban. Para esto, en el momento de hacerme la episiotomía, pues yo nada más sentí un ligero raspón, pero a la hora que introdujeron los forceps, sí me lastimaron demasiado. El caso es que a mi hija la tuvieron que sacar por forceps por el tamaño que ella tenía. A unas sabiendas del peso y el tamaño que la niña traía, ellos tomaron la decisión de inducir un parto natural. Ahí no paró el asunto. Me sacan, me llevan a recuperación. En recuperación estuve como 2 horas. Entonces le hablan a mis familiares y le dicen que como había sido parto natural, a las pocas horas yo me podía ir, que iban a tenerme en recuperación, en observación. Cuando yo estoy en recuperación, yo me empiezo a sentir mal y empiezo a tener dolores muy fuertes en mi zona genital. Y pues ellos me revisan y toman la decisión de no dejarme en observación ni darme el alta. Ellos toman la decisión de subirme a piso cuando se suponía yo me iba en un par de horas. Pero se me va a acabar el tiempo, chicas. Les subo la parte 2 de esta historia porque sí se pone más intensa. Todo lo que pasó después de que nació mi hija. Las veo en la parte 2.